Buenas noches con todos. Soy el doctor Héctor Palacios, oftalmólogo, especialista en retina y vitrio. Y en esta primera sesión de Facebook Live estamos invitando a la doctora Cecilia Núñez, que seguro en un ratito ya va a aparecer. Aquí está mi amiga Cecilia Núñez, la doctora Cecilia Núñez nos acompaña en nuestra primera sesión de Facebook Live a través de esta nueva plataforma. Yo quiero primero agradecer, Ceci, por tu tiempo. Yo sé que estás terminando la consulta y nada, gracias por tenerte una vez más aquí con nuestros pacientes, nuestros seguidores. Tus primeras palabras, Ceci. Buenas noches, Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches con todos tus seguidores. Tengo varios pacientes que te siguen. De verdad que muy buena iniciativa y gracias por invitarme para poder conversar de un tema tan importante por ahora que estamos celebrando el mes de la diabetes y el Día Internacional de Diabetes. Exacto, Ceci, el Día Internacional de la Diabetes es el 14 de noviembre, pero hemos creado este espacio con sesiones semanales con la finalidad de concientizar a nuestros pacientes. Creo que la educación es la principal arma que nosotros podemos tener, Ceci, y tú me has ayudado el año pasado, este año, en una sesión de Instagram Live con datos súper interesantes que nuestra charla se quedó corta. Sí, nos faltó tiempo. Se quedó corta, nos dejaste conceptos súper precisos y básicos, y vamos a desarrollar de una vez el tema. Estaba revisando un poco las estadísticas y estaba leyendo que el 25% de la consulta de los endocrinólogos en el Perú detectan diabetes actualmente. ¿Eso es así, más o menos? ¿Cómo es tu día a día, Ceci? Sí, las estadísticas van creciendo, ¿no? Día a día vamos encontrando más diagnósticos de diabetes. La diabetes en prevalencia está descrita como 7%. Y en cuanto a prediabetes, tenemos 23% de la población tiene prediabetes. Entonces es una cantidad enorme de prediabéticos que son aquellos pacientes que tienen riesgo de debutar con diabetes. Si no detenemos o no actuamos tempranamente en prediabetes, vamos a tener más diabéticos, como en toda la población mundial que se está viendo un incremento muy importante, ¿no? Cierto. También estaba revisando que el 50% de nuestra población está en sobrepeso o ya tiene algún grado de obesidad. Entonces, esto es un factor bien importante. ¿Podríamos desarrollar eso, Ceci, por favor? Por supuesto, porque es uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de la prediabetes y posteriormente diabetes. La obesidad es prácticamente una pandemia que está trayendo más enfermedades. Entonces, dentro de ellas está la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el hígado graso. Entonces, la obesidad genera una serie de enfermedades. No es considerada como una enfermedad, sin embargo, debería serlo, porque es una enfermedad que me trae de la mano más enfermedades. Entonces, la obesidad es cierto, estamos 62% de nuestra población está entre sobrepeso y obesidad. Y el solamente tener obesidad, sobre todo central, aquella que se acumula la grasa a nivel central en el abdomen, esa obesidad me trae mal metabolismo ya de los lípidos, mal metabolismo de los azúcares, ¿no? Entonces genera una serie de trastornos que me van a llevar a hacer una enfermedad más seria, una enfermedad que ya me daña órganos y me trae mala calidad de vida. Entonces nosotros deberíamos actuar en la obesidad. Exacto, en sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso y obesidad. Ceci, digamos, tú sabes que esto va dirigido a nuestros pacientes, lo va a ver durante toda la semana, en fin, el video llega donde a veces uno ni siquiera piensa, pero de manera práctica, por ejemplo, nuestro paciente que está escuchando esto, ¿qué le dirías? Que coja el centímetro y cuáles son los valores para él, hombre o mujer, sospeche que tiene algún problema en la circunferencia abdominal. Ok, si hablamos de lo que es la antropometría, que es la medida del abdomen a la altura del ombligo, generalmente ahora que estamos en teleconsulta usamos mucho ese término. Para el término médico es entre el último reborde costal, ¿no? El reborde costal inferior y la espina ilíaca antero superior, el punto medio. Pero ¿qué le decimos al paciente ahora que estamos más aún en teleconsulta? Mídase el abdomen a la altura del ombligo. Salvo pues que el abdomen ya esté muy descolgado, no va a ser a la altura del ombligo. Sin embargo, la mayor parte de parámetros lo utilizamos así. ¿Cuánto debe tener un varón a nivel de Latinoamérica? Hablamos de los valores establecidos en todos los protocolos, es menos de 80
de circunferencia abdominal en la mujer y menos de 90 en el varón. La Asociación Latinoamericana tiene unos valores diferentes, 85 y 95, pero por ahí estamos, ¿no? O sea, que esté menos de 80 y de 90 es un buen parámetro para poder evitar trastornos metabólicos. ¿Por qué tocar el prediabetes, Ceci? ¿Por qué es tan importante? ¿No? A veces uno, y yo después, te soy muy sincero, después de la última entrevista que tuve contigo, necesitaba que alguien me aclare los términos y todas estas definiciones, pero ¿por qué es tan importante hablar de prediabetes? Cuéntanos cuál es la implicancia en relación al otro estadio que es la diabetes, ¿no? A ver, en la prediabetes hablamos de ya valores incrementados de glucosa, pero que no llegan a rangos de diabetes. Entonces, ¿cuánto es lo normal de glucosa? Menos de 100. Hasta 99, de 70 a 99 es la glucosa normal. Pero hay muchos pacientes que llegan a consulta con 109, 120. Esos pacientes son aquellos pacientes que ya tienen riesgo de hacer diabetes. ¿Qué debemos hacer en un paciente que me llega ya con una glucosa más de entre 100 y 125? Tenemos que hacerle una prueba que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa. Y con eso establecer, ¿el paciente está en prediabetes o está en diabetes? Si me sale prediabetes, bien, porque podemos hacer prevención primaria. Podemos evitar que este paciente llegue a ser diabético. ¿Y qué pasa si sale en diabetes? Tenemos que hacer prevención secundaria, es decir, evitar que este paciente me haga las complicaciones de la diabetes. Correcto. Entonces, ¿qué nos permite captarlo tempranamente? Trabajar con el paciente para evitar y alargar el tiempo de que no debute con diabetes. Mientras más mayor debuta con diabetes, menos posibilidad de complicaciones va a tener más adelante. Entonces debemos trabajar así, precozmente, prevención. Y la única forma es buscar el diagnóstico. Exacto. Entonces hay muchos laboratorios, por ejemplo, que me ponen la glucosa normal hasta 110. Otros le ponen 106. Otros le ponen 109, no sé cómo lo ponen a su antojo. Pero los valores que valen son los internacionales. Los valores internacionales normales de glucosa es de 70 a 99. Esos son los valores normales, en ayunas, obviamente. Así es. Ceci, bien importante lo que acabas de decir. Y la vez pasada también hablábamos sobre el tema de cómo sospechar, ¿no? Ya hemos hablado ahorita de la importancia, hemos hablado de cómo medirnos la cintura, que es bien importante, pero hay otro signo que nosotros tenemos que sospechar. Tal vez nosotros no todos en casa son médicos, pero hay signos de alarma. Y uno de los signos de alarma que es bien fácil es medir la cintura, ¿cierto? Y lo que hemos conversado. Y otro signo es las ganas de comer, que es un signo típico del... No, así es, la ansiedad, que es la palabra, que es un signo típico de prediabetes. Explícanos un poquito más, por favor. Cuando hay ansiedad por comer, que es una sensación de apetito desmedido, o sea, si no como me duele la cabeza, si no como me siento mal, me siento irritable, entonces eso se llama ansiedad por comer. Y generalmente estos pacientes que tienen prediabetes tienen mucha ansiedad por comer porque la insulina está muy alta y tiende en algunos momentos a bajarse mucho el azúcar. Y a veces van, le toman la glucosa está baja y le dicen, no, y tú no, tú al contrario, tú nunca vas a ser diabético porque tienes la glucosa al revés, la tienes bien bajita. Ajá. Y lo que tienen que buscar más bien en ese paciente es cómo está la insulina. Si la insulina está muy alta para esa glucosa bajita, entonces ya el paciente ya se debe sospechar de una resistencia a la insulina, que es el trastorno inicial. Y esa resistencia a la insulina da mucha ansiedad por comer y da más ganas de comer sobre todo harinas, dulces, ¿no? Entonces hay gente que me dice, yo no era dulcera, doctora, y ahora me da una ansiedad por dulces, inmediatamente yo debo buscar estos trastornos. Ahora, yendo a la pregunta que me haces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debe tener en cuenta la población para buscar a estos pacientes con prediabetes? En primer lugar, antecedentes familiares de diabetes. Si yo tengo a mi papá, mi mamá, mi hermano con diabetes, entonces yo tengo que estar en alerta porque en algún momento puedo presentar prediabetes. Si más aún a ese antecedente genético yo le sumo una mala alimentación con ansiedad por comer, ¿no? Que tenga mucha avidez por dulces, entonces tengo que buscar prediabetes. Si el paciente está en sobrepeso u obesidad, sobre todo central, como ya hemos enseñado a medir la barriguita, entonces también tengo que sospechar y buscar la prediabetes. En aquel paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, es frecuente que estas pacientes ya tengan prediabetes y que puedan debutar con diabetes también más adelante.
Entonces son factores de riesgo que tenemos que buscar. Aquel paciente sedentario, me olvidaba, aquel que es sedentario, aquel que fuma demasiado, son factores de riesgo que se van sumando a esa genética que ya tienen de predisposición a hacer trastorno de metabolismo de la glucosa, que van a favorecer que este paciente tenga estos trastornos. Los tenemos que buscar, porque no lo encuentra, el médico general no lo ve, porque dice, los rangos acá dice que están normales hasta 110, entonces no, está normal, y no lo buscan. Tenemos que aprender, tenemos que educar a nuestra población de cuál es lo normal, cuál es lo anormal y a quién tenemos que acudir, ¿no? Sí, y bien importante, la palabra que la vez pasada hablabas es sobre sospechar. Tenemos que sospechar, tenemos que pensar. Si no lo sospechamos, no lo vamos a detectar. No. Y a veces en casa no queremos ni ver, ¿no? O sea, ni queremos tocar el tema de diabetes porque realmente cuando a un paciente le diagnostican diabetes entra en un estado de depresión, comienzan a, digamos, no todos aceptan la enfermedad de la misma manera. Yo creo que es diferente que te digan que eres hipertenso a ser diabético. Y tal vez porque en la diabetes tiene que ver mucho el tema de dieta y estilo de vida, ¿no? Sí, en realidad sí, ¿no? Toda enfermedad crónica tiene un periodo de luto que de acuerdo a cada paciente lo va aceptando mejor o peor, ¿no? Muchas veces se deprimen, pero la mayor parte de pacientes creo que no van por allí, depende de cómo les dé uno el diagnóstico y cuál es la solución, porque el tener diabetes no es una sentencia, ¿no? Es una posibilidad de hacer algo, mejorar mis estilos de vida para no tener complicaciones. Entonces yo tengo diabéticos de años y que no tienen ni una sola complicación, exacto, pero porque los manejamos y los guiamos en cuanto a mantener sus valores normales. Algo que es muy frecuente y me olvidaba también y que es muy frecuente en nuestra población porque somos de tez oscurita, entonces es la aparición de la acantosis nigricans. Esos pacientes que tienen negrito en la parte lateral del cuello o en la parte posterior del cuello como si fuera carquita, o en las axilas, o en los nudillos, o en los codos, o en la ingle, que se oscurece la piel y está oscura como media terciopelada, o aparición de lunares elevados de carne, lo que le llaman los pacientes lunares de carne, los acrocordones. Sí. Son signos tempranos desde que aparecen desde la resistencia a la insulina. Ahí busquemos el diagnóstico. Ahora Dime. Es importante saber que la prediabetes, o sea, a veces decimos, bueno, ya, si no soy diabético, entonces no se va a presentar las complicaciones. Sin embargo, se han visto complicaciones como retinopatía, neuropatía, en pacientes que son prediabéticos. Cataratas, ¿no? Aumento de la frecuencia de cataratas, desde esa pequeña alteración de glucosas. Entonces, no es tan santa la prediabetes, hay que preocuparnos. Nos dicen prediabetes y los pacientes dicen, me dijeron que por si acaso tomaba esta pastillita, y tomé pues siempre, pero no cambian estilos de vida. Ahí no estoy haciendo nada. El 80% del tratamiento de la prediabetes es cambios de estilos de vida. Dieta y ejercicios. Exacto. Y debes monitorearse mensualmente, ver que baje barriga, que baje grasa abdominal, que es la más importante, que baje peso, que tenga mejores hábitos para poder evitarle al paciente llegar a diabetes. Y se puede. Ajá. Exacto, sí se puede. Estamos esta noche con la doctora Cecilia Núñez. Ella es médico, cirujano, especialista en endocrinología, pero además, para nuestros seguidores que ya la conocen, ella tiene una maestría en nutrición, ¿no es cierto? Y por eso que incide mucho en los cambios de estilo de vida, que es muy importante, Ceci. Estuve leyendo estadísticas sobre sobrepeso y decían que en Lima, en la costa, en el norte y en Moquegua es la mayor cantidad de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Que es importante y sobre todo el tema de sedentarismo. ¿Cómo influye todo esto? ¿Cómo se juntan? Hay pacientes que tienen triglicéridos altos, Ceci. ¿Cómo manejar esto? Cuéntanos un poquito de los triglicéridos, porque a veces sale el examen anormal y dice, ok, solamente de triglicéridos, pero no, ¿qué debemos sospechar? Es otro factor que tenemos que tener en cuenta. A veces los triglicéridos, como no están relacionados directamente con mortalidad cardiovascular, porque el triglicérido no se relaciona directamente con mortalidad cardiovascular, es un riesgo relativo que le llaman, ¿no? Los triglicéridos me avisan de que el metabolismo de las glucosas están mal. Es como una alarma, es como un semáforo que me está avisando, estudia glucosas. Entonces, ¿qué pasa cuando no se toma en cuenta este concepto? Van con sus triglicéridos altos, le dan pastilla para los triglicéridos, que toman ese mes, al mes siguiente se hacen control, ya bajaron, perfecto, ya no tengo más. Y no es así. Los triglicéridos vuelven a subir si no corregí los hábitos alimentarios en ese paciente.
Y si no estudié el metabolismo de glucosas con los test especiales que tenemos en endocrinología para poder estudiar si es que están bien el metabolismo de glucosas. Entonces, siempre que los triglicéridos están altos, hay que buscar alteraciones en el metabolismo de las glucosas. Entonces, los triglicéridos se suben per se porque se produce más, se come mucha grasa, se produce entonces más triglicéridos en el hígado, pero también por consumo excesivo de azúcares. Entonces, si yo como muchos azúcares, se produce la hipertrigliceridemia de novo. O sea, de los azúcares produzco triglicéridos. Entonces, el triglicérido es un aviso. Los azúcares se están yendo mal, tenemos que estudiarlo. Así es. Ahora, bien importante incidir en el tema de prediabetes porque según las estadísticas, el 50% pasa o cruza la línea hacia diabéticos en el primer año, o sea, es bien alto. Entonces, yo sé que tú tienes una lucha para que este grupo de pacientes prediabéticos por lo menos se queden prediabéticos, ¿no? Una vez que tú ya... ¿Perdón? La idea es al prediabético sacarlo de la prediabetes. Porque Ajá. si yo todos los meses lo controlo y el paciente sigue con glucosas altas, se siguen dañando sus órganos. Porque ya se ha visto que las complicaciones microvasculares ya se van presentando desde la prediabetes. Entonces, la idea del prediabético no es que siempre yo lo controle y siga en prediabetes, sino que yo lo tengo que sacar de la prediabetes. Por eso es que existe el tratamiento de cambios de estilos de vida más el tratamiento farmacológico. Así es. Yo tengo que llevarlo a valores normales, porque si no, no estoy haciendo nada con el paciente. Correcto. Para todos nuestros seguidores, estamos con la doctora Cecilia Núñez, estamos revisando factores de riesgo, cómo se diagnostica el tema de prediabetes. Hemos hablado de cómo sospechar también, ¿no? El tema de la circunferencia abdominal, el tema de las ansias de comer, ¿cierto? Y algunos signos más en la piel que nos ha explicado la doctora Cecilia Núñez. Pero una vez que, Ceci, una vez que tú ya llega el paciente con todas estas características, tiene un examen de glucosa normal, ¿ok? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué medicina le das? Si ya confirmamos el diagnóstico de prediabetes, depende, ¿no? Por ejemplo, si solamente encuentro resistencia a la insulina, intento dieta, ejercicios 2 meses y vamos a ver cómo nos va. Muchos de los pacientes que son muy conscientes en cumplirlo, mejoran con dieta y ejercicio. ¿Qué pasa si la glucosa ya está muy alta? Un 120, 126. Inicio tempranamente con metformina, que es el fármaco de elección en el tratamiento de la prediabetes. Aparte que me ayuda a disminuir un poco el apetito, el peso, tiene efectos sobre la microbiota intestinal, algo favorable que me ayuda a disminuir resistencia a la insulina también. Entonces tengo muchas ventajas con el fármaco, pero el fármaco no va solo, ¿no? Entonces muchos pacientes llegan, le dan su fármaco y se van sin saber que tienen que modificar sus estilos de vida. Exacto. Si yo solo doy metformina y no doy cambios de estilos de vida, no me sirvió de nada y el paciente va a debutar con diabetes. Entonces, si yo recibo al paciente, cambios de estilos de vida, van a ir en todos. Les tengo que enseñar a comer, les tengo que enseñar a que tienen que hacer ejercicio diario, 30 minutos al día, porque el movimiento muscular cambia el metabolismo muscular, hace que la glucosa entre al músculo sin necesidad de insulina. Entonces me hace más sensible a esa musculatura, a la insulina. Entonces estoy trabajando con el ejercicio sobre resistencia a la insulina. ¿Cuánto tiempo demora o cuánto tiempo me dura el efecto del ejercicio? 24 horas. Entonces hay pacientes que me dicen, doctora, yo hago 4 horas el fin de semana porque me voy a jugar fulbito con mis amigos. No les sirve. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando todos los días con vencer la resistencia a la insulina. Entonces la dieta sin azúcares simples, ¿no? Que en realidad ninguno de nosotros debería consumir azúcares. No deberían comprarse azúcar en las casas. Así es. ¿Por qué? Porque el azúcar está demostrado que no hace ningún bien. Es la droga más adictiva que la cocaína todavía, ¿no? Desde los años 70 ya se sabe que el azúcar es mucho más adictiva que la cocaína. Entonces, ¿para qué lo utilizan? Para que nosotros sigamos comprando los productos. Son ricos en azúcares, más ganas me da de volver a consumirlo. Mientras más azúcar coma, más ganas tengo de comer azúcares. Entonces es un círculo vicioso, es como una droga. Y eso es lo que tenemos que aprender, que a los niños desde chiquitos no darles azúcares. Entonces, ¿el azúcar se puede eliminar de la dieta? Sí. ¿Es necesario para vivir? No. ¿Por qué? Porque todo tiene azúcares, pero azúcares más sanas que el azúcar de mesa, que es la que utilizamos en granulada y todo ello, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y tenemos pacientes, muchos pacientes nuestros son mayores, ¿no? Y
y tenemos que ver también las condiciones en las cuales, ok, a todos no les podemos decir, haz ejercicio, ¿cierto? No, sí, depende, depende de la edad. Por ejemplo, si tengo un paciente adulto mayor que ya no puede ir de repente a hacer caminatas fuera porque se me puede caer, tiene más factores de Exacto. riesgo. Entonces les enseñamos a hacer, por ejemplo, ejercicios con ligas. En el consultorio, por ejemplo, de endocrinología del Hospital Militar, en la salita de espera se les hace clases, ¿no? De cómo con ligas ellos pueden ir haciendo sus ejercicios, estando sentados, estando en casa, estando seguros. Entonces, sí, de acuerdo a cada edad se da la actividad física que puedan realizar. No es que al ancianito lo vamos a dejar ahí echado y porque peor va a ser. Mientras más sarcopenia tiene, más resistencia a la insulina genera. Entonces, igualito, tengo que hacerlo mover de acuerdo a su edad. Entonces, ¿todo paciente puede hacer ejercicio? Sí, pero va a variar la intensidad y la característica del ejercicio de acuerdo al paciente. Y algo bien importante, y si se dan cuenta, nuestros pacientes y seguidores, estamos insistiendo en el tema de hábitos alimenticios, y creo que la charla, tal vez el concepto de prediabetes es importante, ¿no? Los valores, pero estamos incidiendo mucho en factores de riesgo y estilo de vida, porque cuando yo te contaba que recibo pacientes con estadios muy avanzados, y les hablo, ¿no? De cómo tienen que comer, lo poco que yo les puedo ofrecer, decirle, ok, cambiar su estilo de vida, pero también hay otro grupo, Ceci, que ahorita con la pandemia han quedado en sedentarismo y en sobrepeso, que son los chicos, los niños, los adolescentes. Cuéntanos tu experiencia en este grupo de edad. El problema, el problema no es el concepto de ejercicio, que pensamos que ejercicio solo lo podemos hacer cuando salimos de casa o cuando nos matriculamos en un gimnasio, ¿no? Entonces, no, en casa también podemos hacer ejercicio. Hay un montón de tutoriales en la web en la cual nos permite hacer ejercicio. Puede ser localizado de brazos, de piernas, de abdomen, o sea, y eso lo podemos hacer con nuestros hijos. O sea, ponernos frente a la pantalla en el YouTube y vamos a hacer ejercicio a ver de brazos. Vamos, y como jugando les enseñamos a esos chicos que no pueden estar en sedentarismo, porque les va a llevar a enfermedad. Actualmente, niños que debutan con diabetes tipo 2, mire el pronóstico que pueden tener un niño que debuta con diabetes del adulto. Y cada vez es más frecuente en nuestro país, porque tenemos a los chicos por seguridad, de pronto que no se mueva, que se queden en casa, que toman la Play para que te entretengas, ¿no? Y no me fastidies tampoco porque yo también estoy trabajando. Entonces, esas cositas que vamos dando como mensaje, esto es bueno, lamentablemente es malo para los chicos. Entonces, no digo que no jueguen Play, pero tienen que tener horarios de jugar Play, tienen que tener horario para hacer sus ejercicios, tienen que dormir a sus horas para que puedan tener una salud adecuada. Entonces, sí es cierto, la pandemia nos ha dejado en casa, no nos ha dejado sin oportunidad de hacer ejercicio. Eso lo decidimos nosotros. Qué importante mensaje, Ceci. Y eso es cierto, porque, por ejemplo, la pandemia en cuestión de oftalmología ha aumentado mucho la miopía en los pacientes. Pero Sí, me imagino frente a que la pantalla. así es, ¿no? Pero imagino en tu caso han aumentado los pacientes adolescentes prediabéticos y diabéticos. Así es. Entonces, es muy importante, ahí sí depende mucho de los padres, ¿cierto? En niños, la dieta es familiar. Si el padre come mal, los hijos van a comer mal. ¿No? Y se me dice, ay doctora, come puro chocolate, dígale que es malo. Pero porque él trabaja, se compra sus chocolates él solo, uy, qué bien, su hijo tiene ingresos. Ay no, ¿quién compra los chocolates? Ay yo, ¿para qué le compras? Pues si sabes que está mal, ¿no? Entonces es cuestión de educar nuestra mente. Exacto, exacto. Nuestros hijos van a comer igual que nosotros. Si a nosotros no nos gustan los dulces y no tenemos dulces a disposición, no se lo van a comer. Es cuestión de educación. Todo esto es cuestión de llegar con el mensaje correcto. Obviamente a las empresas les encanta llegar con el mensaje incorrecto para que sigan comprándoles, pero nosotros que sabemos que va a hacer daño a la salud de nuestros hijos, creo que es lo más valioso que uno tiene, pues tiene que pensar antes de comprar. Entonces, no comprar cosas ricas en calorías, ricas en azúcares, ricas en grasas. Ahora tenemos los octógonos que nos avisan, ¿no? Esto es rico en grasas, esto es rico en azúcares. Entonces, tenemos que ser conscientes. Por ahí, en una reunión, que su hijo coma una torta, que coma su chisito, no pasa nada si yo lo tengo alimentando sano todo el tiempo. Correcto. Pero si yo todos los días le doy comida chatarra y en la fiesta se reempanza todavía de comida chatarra, ese niño va a estar enfermo. Y enfermedades tan serias como enfermedades que dan en los adultos, que se presenten en niños es fatal. Para mí es algo que no debería presentarse, ¿no? Algo que no debería darse.
es importante que nuestros pacientes sepan del hecho de ya ser prediabéticos o ser diabéticos, tienen un riesgo alto de enfermedades cardiovasculares. Sí. Entonces, desde la prediabetes, la prediabetes ya me da alto riesgo de enfermedad cardiovascular. exacto. Ahora, la diabetes es más todavía, Con mayor duplica el razón. riesgo. Es como un paciente que ya se infartó. El paciente que tiene diabetes es como le llamamos el equivalente coronario. Es un paciente que ya tuvo un infarto y lo tengo que cuidar porque normalmente al año hacen otro infarto, ¿no? Entonces, esa es la prevención más estricta Exacto. que tengo que tener con el diabético. Ese es el mensaje, ¿no? Por eso que nosotros hemos tocado este tema contigo, que tú eres una experta en endocrinología y manejo de estos cambios de estilo de vida, porque el hecho de ser un paciente prediabético o diabético ya tiene un factor de riesgo cardiovascular, puede ser una ACV, una hemorragia, complicaciones en el ojo, me llegan pacientes con visión baja por no saber. La semana pasada me llegó un paciente de 51, 52 años que no sabía que era diabético y debutó con una hemorragia en el ojo, imagínate, paciente joven, ¿no? Sí, es un paciente que, bueno, compartimos el paciente, un paciente que ya tiene afección renal. Mire qué importante hubiera sido correcto. detectar al paciente tempranamente para que no haga diabetes. Ese paciente por lo menos ya tiene 10 años de diabético y no se dio cuenta nunca. Así es, ¿no? Y debutó con el ojo. Exacto, ¿sí? Y ya le encontramos una insuficiencia renal grado 3B, o sea, es una insuficiencia renal avanzada. Entonces, eso tenemos que evitar. No podemos llegar tan tarde al diagnóstico, tenemos que evitar que ese paciente, que estos pacientes nos lleguen así. ¿Qué he hecho con ese paciente? Educarlo a él para que eduque a la familia. Exacto. Porque la familia es importante que coma bien desde ahorita, para que sus hijos no hagan diabetes, para que sus hijos desde prediabetes, si es que los tienen, detectarlos y trabajar tempranamente. Porque si no trabajamos en la familia va a pasar lo mismo. Es correcto. De este paciente, su madre era diabética con insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal en uno de mis diabéticos, yo ya sé que sus familiares van a tener la predisposición a presentar esta complicación, porque hay una predisposición genética en la nefropatía diabética, a diferencia de las otras demás complicaciones que no las tienen. Tú sabes que en estos pacientes yo también converso mucho con la familia y me refiero a la esposa, ¿no? La acompañante, porque yo le digo, señora, depende de usted es la que compra, usted es la que va al mercado, ¿no? O sea, depende de la dieta que haga, ¿no? O sea, entonces a veces los pacientes dicen, no, pero me sirven, pero no es así, ¿no? O sea, es un tratamiento en conjunto. Sí. Y es bien importante nuestros pacientes que están viendo este video. Nosotros trabajamos en conjunto con Ceci, que es endocrinóloga. Estamos con una staff de psicóloga, que es un acompañamiento, ¿no? Para el manejo de pacientes, de aceptar la enfermedad y saber que pueden salir adelante. Entonces es un manejo multidisciplinario en el paciente diabético. Ceci, estamos hablando ya 30 minutos otra vez. Uy, se nos pasó el tiempo. Se pasa volando. Sí. Yo te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación, por tu tiempo. Yo sé que estás saliendo de consulta, pero déjanos un mensaje final, Ceci, para todos nuestros pacientes que no queremos que vayan al otro estadio de diabetes, que se queden por lo menos ahí y que, como en tu caso tú los manejas también, regresionen a ser pacientes normales. ¿Qué les dirías a ellos, por favor? Bueno, yo daría un mensaje aprovechando que estamos cerca de la Semana Internacional de la Diabetes, al Día Internacional de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, conmemorando pues el nacimiento de quien descubrió la insulina, de Banting, que su cumpleaños era el 14 de noviembre. Entonces, este año justamente se ha nombrado, siempre hay un tema especial de la IDF para lo que es el Día Internacional de la Diabetes, y este año se ha nombrado la cobertura de atención a los pacientes con diabetes. El llegar al paciente con diabetes y desde ya llegar al paciente con prediabetes para prevenir. Si tú, dirigiéndome a tus pacientes, si ustedes les han diagnosticado prediabetes, tómenlo en serio, porque podemos evitar llegar a una enfermedad tan seria que me quita calidad de vida. Y mejorando estilos de vida, que es el tratamiento, 80% de mi tratamiento es mejorar estilos de vida, podemos evitar llegar a una enfermedad tan seria. Dieta, ejercicios, es mucho más importante para no llegar a diabetes que incluso la medicación. Entonces, trabajemos en conjunto, siempre con un equipo responsable, un equipo de profesionales que puedan ayudarnos a manejar todos estos cambios de estilos de vida, a guiarnos correctamente. No se dejen llevar por el vecino, no se dejen llevar por los amigos que no saben nada de nutrición, sino la parte médica que los puede apoyar y les puede dar una buena guía para evitar estas enfermedades.
Te pasaste, Ceci. Y estoy muy agradecido una vez más por tu tiempo, por tus enseñanzas y me imagino que otra vez nos vamos a volver a ver en alguna No, mi transmisión. amigo, claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. De verdad que muchísimas gracias por invitarme y siempre a mí me encanta la educación, así que nada, pues ya por los pacientes, pues mucho más por trabajar y mucho por hacerlo en equipo. Exacto. Gracias a ti. Gracias, amiga. Nos vemos pronto. Nos vemos. Cuídate. Chao. Chao, chao.